Señor les bendiga de una manera especial a todos ustedes que nos ven a través de Comunicaciones La 24 y a través de Ángeles Televisión, en este programa Aprendiendo Más de la Biblia, hablando de la palabra de Dios que puede cambiar y edificar su vida. Y en este momento quiero ir a un hermoso pasaje de la Biblia que está ubicado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 8, que nos dice el Señor en su palabra: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Señor y Dios y Padre Celestial que estás en las alturas, bendito sea tu nombre para siempre. Gracias por la oportunidad que nos das, amado Salvador, de a través de la internet y de la televisión predicar tu palabra, llevar ese mensaje que necesitan las vidas y que necesitan cambios y una transformación, conocer la verdadera paz, el verdadero nuevo nacimiento. Y en este momento que estaremos hablando de este hermoso tema, el verdadero arrepentimiento que también necesitan cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como lo dice aquí la palabra, dice hacer fruto digno de arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir dolor de haber pecado contra Dios y apartarse de ese pecado. Eso es lo que es arrepentimiento. Y cuando hablamos de verdadero arrepentimiento, queda inmerso allí que también hay un arrepentimiento falso. ¿Y cuál será ese arrepentimiento falso que puede presentarse en la persona, pero que realmente no lleva a un cambio y que realmente no lleva a una comunión con Dios? La primera característica del arrepentimiento falso es que el arrepentimiento es solo de palabras, se queda solo en palabras. Mateo capítulo 15, versículo 7 y versículo 8, dice la palabra del Señor que Jesucristo le dice a los fariseos: bien os escribió de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese es un arrepentimiento de palabra. Cuando yo cometo el pecado y simplemente digo, me arrepiento, fallé, pequé, pero no hay un dolor, no hay un arrepentimiento real, sino solamente confesar. Primera de Samuel nos habla de un hombre llamado Saúl, que dice la palabra del Señor, que Dios le da una ordenanza, le envía a una encomienda que era destruir un pueblo, que fue un obstáculo para Israel, que fue un problema para el pueblo de Israel mientras iba por el desierto a la tierra prometida, a Canaán. Y entonces el Señor en su momento le dijo a este pueblo Amalec: en su momento yo voy a pasar la cuenta de cobro, porque la palabra de Dios dice: mía la venganza, yo pagaré. Entonces él dice: llegó el momento, Saúl, es hora de cumplir una palabra que yo ya entregué, así que ahora usted va a ir y destruir a ese pueblo. Y había una ordenanza de matar todo allí. Pero Saúl llegó allí y encontró que ese lugar tenía muchas cosas buenas aparentemente para el ser humano, como era que era un lugar rico en animales gordos, habían vacas y tantas cosas que le llamaron la atención a este hombre, y dice que cuando él llega allí decide no matar esos animales, y ahí es donde Saúl peca delante de Dios. Y cuando viene el profeta Samuel, dice la palabra ahí en ese capítulo 15, dice que Saúl se acerca y le dice a Samuel: yo he cumplido la palabra de Jehová, yo he hecho todo lo que Dios me ha dicho. Ese es uno de los problemas que uno encuentra, la falta de arrepentimiento en el hombre, de aceptar que ha fallado delante del Dios vivo. Y dice la palabra del Señor allí que Samuel le dice: pero yo oigo animales, yo oigo cosas que no habían aquí en Israel. ¿Qué pasó? Y él dice que confiesa que se trajo esos animales para darlos de sacrificio delante de Dios. Y ahí es cuando Samuel le confronta y entonces él dice: yo he pecado. Y ahí es donde llegamos a este punto de solo reconocer. Saúl dice: yo he pecado. Cualquiera dice: oye, se está arrepintiendo, está entendiendo que necesita de Dios. Pero hay un problema ahí. Y es que él dice: yo he pecado, pero porque tuve miedo del pueblo. Y sabemos que él como rey no era que hubiera tenido miedo del pueblo. Lo que pasa es que él vio que podía beneficiarse de esas vacas, de esas ovejas. Y dijo: no puede ser que esto se muera y se pierda. Y ahí es donde Samuel le dice: es mejor el obedecer. Es mejor que te arrepientas de ese pecado, confiésalo.
y arrepiéntete realmente. Y en el versículo 30 dice que Saúl nuevamente le dice, yo he pecado, pero ve conmigo y hónrame delante de todos los ancianos de mi pueblo. ¿Sí ve lo que hace la falta de arrepentimiento en el hombre? Lo que no es un verdadero arrepentimiento. A pesar de que él dice yo he pecado, realmente no está arrepentido. Primero porque se preocupa por lo que le está rodeando, por las personas, qué pensarán, hónrame delante de ellos, así yo haya pecado. Y por eso dice la palabra en Mateo capítulo 15, versículos 7 a 8, cuando le habla de Jesucristo a los fariseos, vosotros de labios me honra, pero vuestro corazón está lejos de mí. Así le pasó a Saúl. Saúl dijo yo me arrepiento, pero no porque quería reconciliarse con Dios. Y eso es lo que usted debe aprender, arrepentirse para reconciliarse con Dios, no para que las personas lo vean diciendo de que usted se arrepintió por quedar bien. Y esto es lo que no es un verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿qué es un verdadero arrepentimiento? Cuando realmente una persona se está arrepintiendo y está siendo escuchado por Dios. Primera característica es reconocer. Aunque hablábamos que solo reconocer no es un buen arrepentimiento o un verdadero arrepentimiento, reconocer hace parte de ese arrepentimiento. Vemos que en el Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento, muchos lo conocen porque lo han leído y personas que de pronto han tenido alguna cercanía con las iglesias cristianas, lo conocen ese Salmo 51. Y ese versículo 3 dice, yo he pecado delante de ti. Y mi pecado está delante de ti, también dice el salmista, dando a entender de que él dice, yo he pecado contra ti. O sea, él dice, no es que la situación me llevó, no es lo que me rodeó. A diferencia, Saúl no dijo, no es que yo vi la oportunidad y Betsabé se paró allá desnuda y yo salí y es la culpa de ella, ¿por qué no se baña en otro lugar? Como lo dice segunda de Samuel capítulo 11, en el momento en el que él pecó. Y la Biblia nos muestra a él saliendo y una mujer desnuda. Pero él dice, yo he pecado porque yo primeramente no debía estar ahí, porque el capítulo dice que él debía estar en la guerra y no descansando en el palacio. Y fuera de eso, así se hubiera quedado, no debía tomar una mujer que no era de él. Por eso él dice, yo he pecado. Ahí empieza el verdadero arrepentimiento. Él empieza a decir, yo necesito de Dios. Y lo segundo que tiene un verdadero arrepentimiento es que le duele, hay constricción, a tal punto que la palabra nos dice en el versículo 8 que dice que sus huesos sean abatidos, que sus huesos ha sentido dolencia en su cuerpo, que todo lo que él ha hecho, aunque ha querido dejar eso atrás, el dolor sigue ahí. Y por eso el Salmo 51 es el Salmo del arrepentimiento, donde él dice, yo confieso mis rebeliones, devuélveme el gozo de la salvación. Estaba dolido este hombre de haber fallado delante de Dios. Lo otro que debe hacer o debe verse en un verdadero arrepentimiento, lo dice Lucas capítulo 19, versículo 8, que es enmendar lo que se hizo. Y dice la palabra del Señor que Zaqueo, un hombre que había robado a su propio pueblo, un hombre que había hecho daño. Todas estas personas habían sido robadas por él, porque él cobraba el impuesto romano, pero a él le decían cobre tanto y él le subía más para poder guardarse para él. Algo parecido a lo que tristemente pasa en nuestro país. No todo en la política, pero la gran mayoría están haciendo obras por decir por 30 millones o 300 millones, pero la obra vale por ahí 100 o 50. Eso hacía Zaqueo. Zaqueo salía a cobrar más de lo que el gobierno romano le mandaba a cobrar. Y esto hacía que él fuera un ladrón, porque eso no se hacía así. Y entonces Zaqueo en el versículo 8, capítulo 19, Evangelio según San Lucas, dice la palabra que se levanta y dice, si yo le debo a alguno y le he robado a alguno, le devolveré 4 veces para enmendar el pecado de haberle robado, de haber hurtado algo que no me correspondía. Eso es verdadero arrepentimiento, entender que necesita enmendar. Y entonces apartarse del pecado, Proverbio nos dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Por eso hoy Dios quiere que usted, amigo que está ahí, atento a este programa, que usted conozca el verdadero arrepentimiento. ¿Estás pecando delante de Dios? La Biblia nos dice, si alguno ha pecado,
abogado tenemos a Jesucristo el justo. Es necesario que te arrepientas, es necesario que confieses tu pecado, pero lo más importante, que te duela haber hecho eso delante de Dios, que estés dispuesto a apartarse de ese pecado, que estés dispuesto a buscar a Jesucristo. Jesucristo te ama. Amado amigo, si estás pasando por dificultad, el arrepentimiento verdadero es parte de la solución a esta situación que vive no solamente Ibagué, no solamente el Tolima y Colombia, sino el mundo. La paz que tanto anhelamos viene cuando hay un verdadero arrepentimiento. La palabra nos dice: si se arrepintiere mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre. Aquí en Colombia muchos invocan el nombre del Señor. Dice: y si arrepintiere mi pueblo en el cual es invocado mi nombre, dice, yo derramaré de mi bendición y sanaré su tierra. Sanaré su tierra y habrá paz verdadera, porque si Dios da sanidad, hay paz. La paz viene de Dios y el verdadero arrepentimiento es parte de la paz que usted necesita. La paz no de que no hayan delincuencia, no de que no haya cosas afuera negativas, la paz suya en su corazón, que usted se sienta tranquilo. Su comunión directa con Dios viene cuando hay un verdadero arrepentimiento, que usted pueda reconocer su pecado, sentir dolor, enmendar y apartarse de su pecado. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.